Capítulo 31. Dolorido perdedor. Kakashi se fue a casa el jueves por la mañana, en lugar del miércoles originalmente planeado. Si bien Kei difícilmente consideraba su opinión profesional, su gasto de chakra había sido elevado recientemente, por lo que dormir el primer día en lugar de presentarse parecía el menor de dos males. Además de eso, Kei ya sabía que Kakashi terminaría asumiendo otra misión ambos y tenía tiempo de inactividad, por lo que aprovechar la diferencia horaria de 12 horas era lo mejor que podía hacer para salvaguardarlo. Obito también regresó a Konoha por el resto de la semana, pero no sin antes preguntar: Kei, ¿estás seguro de que no necesitas un Kamui rápido para llegar a la escuela antes que la multitud? En absoluto. Kei negó con la cabeza. No, estoy bien. Vayan a casa y descansen los dos. ¿Qué pasa contigo? Obito preguntó de todos modos. Kei golpeó suavemente su pecho con su mano derecha, justo donde estaba el sello de Isobu. Ella sonrió. Hinchiriki, ¿recuerdas? Voy a estar bien. Bien, bien. Obito le revolvió el cabello, lo cual era casi su derecho como el mayor de su equipo y de todos modos apenas hizo ninguna diferencia en el trapeador de Kei. Dio un paso atrás, golpeando a Kakashi en el brazo. Kei extendió sus brazos expectante en su dirección y Obito empujó a Kakashi hacia adelante. Manténganse a salvo, dijo Kakashi mientras envolvía a Kei en un abrazo por unos breves segundos. Él no arrugó su uniforme de la OA, pero, francamente, ella no se habría dado cuenta si lo hubiera hecho. Sin embargo, antes de que pudiera soltarse e irse, Kei puso sus manos a ambos lados de su cabeza y le dio un suave cabezazo. Podía sentir el nerviosismo de Kakashi por toda la misión cosquillar en su cuerpo y murmuró: no hagas nada que yo no haría, ¿verdad? El chakra de Kakashi se detuvo, solo un poco. Cuando los dos se separaron, él logró decir: correcto. Próxima parada, interrumpió Obito con la alegría del sistema de megafonía de una estación de tren, Konoha. Nos vemos en un par de días, Kei. Kei todavía estaba saludando mientras los dos desaparecían en el aire. Luego pasó unos minutos preparando su almuerzo antes de salir por la puerta del apartamento. Tenía un impermeable sobre su uniforme y un paraguas colgando de su brazo, pero solo porque no podía usar legalmente su kirk para repeler el aguacero. Las leyes de peculiaridades realmente eran inconvenientes a veces. Si realmente se hubieran interpuesto en su plan de llegar a la escuela antes que los demás estudiantes, se habría quejado más. El tren a la estación apropiada estaba lleno, por supuesto, pero entre su abrigo voluminoso, su peinado confuso y el enfoque láser en su teléfono que la ayudaba a generar un aura de vete a la mierda y muere en el lenguaje corporal, nadie le habló. También estaba usando una pequeña pizca de intención asesina para no reforzar una burbuja personal inexistente, sino evitar hablar con nadie. Nada podría arruinar su estado de ánimo más rápido que extraños le hablen exigiendo el derecho a tomar una selfie. Dejando a un lado la reverencia en broma de Obito hacia Ingenium, la celebridad estaba sobrevalorada. Caminar por el largo camino hacia la escuela fue un poco más húmedo de lo habitual. Hurra por la lluvia primaveral. La entrada de la escuela estaba vacía cuando Kei llegó, con solo un puñado de paraguas en los contenedores de recolección cuando miró. Sacudió el suyo antes de dejarlo a un lado. Luego llegó el momento de cambiarse los zapatos para el juego de interior, colgar el impermeable para que se seque y, en general, prepararse para el día escolar. Los niños iban a empezar a trabajar. Kei no creía que los cursos de estudios generales fueran a hacer lo mismo. Y volvemos a la increíble saga de conferencias, tareas y aburrimiento. Ah, cállate. Kei ladeó la cabeza para mirar el reloj de pared. Bueno. 20 minutos para quemar. Kei terminó dirigiéndose a las oficinas de la facultad porque tenía una pregunta importante que hacer y una pequeña entrega que hacer. Por supuesto que no, fue la respuesta de Kayama-sensei a la pregunta aclaratoria de Kei. Mientras Kei daba un pequeño suspiro de alivio, Kayama-sensei sonrió con tristeza y agregó: ya es inusual tener una clase de primer año bombardeada con tantos patrocinios. La mayoría de las agencias probablemente pensarían que extender ofertas a estudiantes de estudios generales es un paso demasiado lejos. Kei jugó con un largo mechón de cabello.
Había oído la mayoría alto y claro, lo cual era preocupante. Aunque podría ser un poco, grosero, ¿te importaría simplemente negar preventivamente a cualquiera que pueda estar interesado en mí de todos modos? Realmente no quiero ni siquiera que me consideren. Les ahorra tiempo a todos. Entiendo, dijo Kayama-sensei. Su expresión se suavizó. No todo el mundo quiere ser el centro de atención. A veces, desearía que menos personas lo hicieran. Se podría decir simplemente Montedama. Eso sería mezquino, le dijo Keiya Isobu. Nadie había salido muy bien durante la entrevista en la que estaba pensando. A Kayama-sensei, ella le dijo. Gracias. Por supuesto, respondió Kayama-sensei. Se recostó en la silla de su oficina, con las piernas cruzadas una sobre la otra. Eres parte de mi clase, Gekm-kun. Sería horrible si no intentara tener en cuenta tus sentimientos. Kayama-sensei fue, como siempre, una persona excepcional. Eres el mejor, Kayama-sensei. Gracias de nuevo. Mientras Kayama-sensei la despedía con una sonrisa, Kei miró alrededor de la oficina hasta que encontró el característico saco de dormir amarillo que marcaba el espacio de Aizawa-sensei. Se acercó, notó que afortunadamente Aizawa-sensei se había ido y colocó un paquete envuelto con 10 sellos de alarma en su bandeja de entrada. Serían inútiles hasta que Obito regresara, pero Aizawa-sensei había hecho un uso decente del primero y 10 más podrían durar todo el año si tenían suerte. Y luego se fue a clase. 1C no estaba vacío cuando llegó Kei, pero el único otro estudiante estaba dormido en su escritorio. Kei pensó que su nombre era Ono. Necesitaba comprobar la clasificación de las clases para estar segura, pero no podía molestarse en esos momentos. Kei se sentó lo suficientemente cerca de la ventana como para poder mirar por ella si así lo deseaba, y había desperdiciado muchos periodos de clase haciendo precisamente eso durante la primera semana de clases. Sacó un cuaderno de su bolso y pasó a la primera página antes de tomar su lápiz. Incluso si ella no fuera a ser una estudiosa civil en esta vida, Kei llegó 20 minutos antes. ¿Era esto o leer un libro que no tenía? Atraerme. Las sugerencias de Isobu fueron, como siempre, más órdenes que solicitudes. Necesitaba relajarse un poco. No era como si Kei tuviera mejores ideas. Tenía un garabato decente de Isobu corriendo por el encabezado en 5 minutos. Incluso terminó de dibujar una figura de un palo de surf aterrorizada por los dientes de Isobu antes de que alguien más entrara a la habitación. Buenos días, Ono-kun, Gekm-san. Oh, entonces Shingetsu estuvo aquí. Limpio. Kei saludó en su dirección general sin levantar la vista, todavía concentrándose en su garabato. ¿Deberías estar esperando a alguien? Probablemente. Kei había evitado pensar en la conversación entre ella y Shinzm durante el descanso de 2 días. Después de la cagada del festival deportivo, evitar el problema siempre terminaba siendo la opción más tentadora. Había bocadillos para comer y procedimientos de seguridad policial de los que quejarse mientras ella y sus hijos holgazaneaban. Era más fácil que lidiar con atolladeros emocionales. El aula se llenó lentamente de estudiantes. Algunos de ellos saludaron a Kei, lo cual fue más de lo que ella esperaba después de ese descarado partido con el dedo medio. En realidad, fue una bienvenida más cálida que la que había recibido a principios de año. La gente tendía a tener miedo del melancólico solitario, incluso sin pruebas que lo corroboraran. Ahora tenían pruebas de que ella era peligrosa como el infierno y, paradójicamente, la agradaban más. Levemente. Fue uno de esos casos extremos en los que Kei, sinceramente, no estaba segura de si todo el cambio estaba en su cabeza o no. Los estudiantes de la UA eran raros. 5 minutos antes de que sonara la campana, finalmente llegaron Shinzm y Omura. Si bien Shinzm hizo lo suyo, Omura en general era más madrugador. Honestamente, Kei había esperado verla en el momento en que estaba poniendo detalles en el caparazón de Isobu. Fue extraño verla llegar tarde. Shinzm se sentó en su escritorio sin siquiera mirar en dirección a Kei. Tendría que estirar el cuello para hacerlo, pero ese fue un cambio definitivo.
En lugar de molestarse, Shinzo pasó su tiempo sacando sus útiles escolares y poniéndose a trabajar en algo. Kei no recordaba si tenían tarea y ya era demasiado tarde para preguntar. Omura miró entre ellos y se desplomó un poco, mientras que todo lo que Kei pudo hacer fue encogerse de hombros. Shinzo había pedido que lo dejaran solo. Kei no siempre fue la mejor oyente, pero trató de respetar los deseos de la gente. Esto no pareció hacer que Omura se sintiera mejor. Ella está tratando de decirte algo. Soy muy consciente. Finalmente, Omura dejó de intentar que Kei cumpliera con las sugerencias transmitidas únicamente a través del lenguaje corporal. Fue mejor, porque Kayama-sensei llegó una fracción de segundo después de que todos finalmente llegaran a sus asientos. Kayama-sensei revisó los anuncios y realizó controles generales, pero era el tipo de día en el que el salón principal era corto y el resto de sus clases eran un poco más largas. Kei escuchó la sesión informativa de Kayama-sensei y sintió una ligera punzada de culpa por abandonar toda la tarde después del festival deportivo. No estaba de humor para hablar con nadie en ese momento, ni para estar sujeta a más rumores. Cuando Kayama-sensei se fue para enseñarle algo todos los de se sacaron sus materiales de inglés a tiempo para la llegada de Present Mic. Solo necesitaban que les gritaran de inmediato para captar la indirecta. La puerta se abrió de golpe, porque por supuesto que así fue. Present Mic tomó su lugar en el escritorio de demostración con una floritura, sonriendo como siempre. Hola, oyentes. ¿Están listos para el inglés? Nadie se atrevió a estar en desacuerdo. No puedo oírte. Sí, señor. El inglés pasó casi sin dolor. Kei sabía inglés de principio a fin en lo que respecta a estructuras gramaticales y sustantivos, aunque tenía acento por haber crecido sin los fonemas correctos. Los únicos problemas surgieron durante las 4 veces que Present Mic la sorprendió mirando por la ventana del aula, lo que resultó en 3 preguntas de comprensión y una solicitud para leer un segmento del texto de ejemplo. Si no hubiera sabido que lo había molestado el otro día, habría asumido que él estaba a la defensiva por no ser el centro de atención. Excepto espera, lo es. Ambas cosas son ciertas. Tal vez, comentó Kei en silencio, cuando el loco profesor de inglés finalmente se fue. Después de eso, historia del arte de héroes modernos con Kayama-sensei. Lo cual, debido a que Kei iba a fallar por completo con o sin ayuda, lo ahogó dibujando a Isobu nuevamente. Esta vez estaba surfeando usando una isla como tabla. Finalmente llegó el almuerzo. Kei comió en el salón de clases, ya que hoy había empacado la suya y no quería lidiar con multitudes más de lo habitual. Shinzo se fue, junto con la mayor parte de la clase, aunque Omura le dedicó una mirada preocupada antes de desaparecer. Aún así, el se estuvo en silencio por un tiempo, ya que la mayoría de los estudiantes se habían ido. Esto no duró. La muy maltratada puerta se cerró de golpe lo suficientemente fuerte como para romper algo. Con el rostro como una nube de tormenta, nada menos que Bakugou Katsukiri irrumpió en la habitación e inmediatamente la vio desempacando soba fría de su vento. Se acercó pisando fuerte a su escritorio y golpeó con ambas manos los bordes con tanta fuerza que la madera rebotó. ¿Hablas en serio? Al parecer lo es. Estamos en el campus ahora, Seawed. Vamos a las instalaciones de entrenamiento para que podamos resolver esto. Kei lo miró fijamente. Moviendo sus palillos con exagerado cuidado, sorbió los videos sin romper el contacto visual. Entonces no. ¿Qué rayos? 4 estudiantes se amontonaron en el se tras Bakugou, atrayendo las miradas de los estudiantes residentes donde Bakugou aún no se había robado el centro de atención. El orador, Kirishima, ya parecía exasperado. No se puede simplemente comer tan rápido y esperar no vomitar. Callarse la boca. Espetó Bakugou, mirando brevemente a su grupo. El cual, según la memoria algo irregular de Kei, estaba formado por Zero, Kaminari y Yasuda además de Kirishima. ¿No habían estado todos en el equipo de batalla de caballería de Bakugou? Así no es como coqueteas con una chica, Bakugou, dijo Kaminari, sin poder leer la habitación. Cuando lo miraban fijamente, añadió.
Mira, lo único que recuerdo del inglés es que sacarla puede significar tanto una cita como un asesinato. Esto casi parece ambas cosas. No es ninguna de las dos cosas, dijo Kei, y apuntó con sus palillos a la nariz de Bakugman en la forma exacta y correcta para empujarlo cuando él se giró hacia ella. El contacto le hizo estremecerse. En un tono plano, Kei le dijo: estoy comiendo. Vete. Kirishima atrapó a Bakugman antes de que pudiera arrojarse sobre el escritorio. Era un poco como ver a alguien agarrar un perro de juguete antes de que empezara a intentar roer los zapatos de alguien. Vamos, Bakugman. No estás haciendo amigos de esa manera. No estoy aquí para hacerme amigo de un grupo de perdedores inútiles con peculiaridades de mierda. Zero miró de Bakugman, ahora contenido, a Kei y su almuerzo que desaparecía lentamente. Ella todavía estaba comiendo. Luego volvió a mirar a Bakugman con una expresión bastante sardónica. ¿Estuviste en el baño durante la parte en la que convirtió el estadio en un acuario? 2 veces. Y ella te abofeteó como si fuera una pelota de playa. Ácido intervino alegremente, echando sal en la herida. Que se jodan todos. Al parecer, este no era el Baku Squad como que ella había supuesto. Parecía más una barbacoa de Bakú. Lo siento por él, dijo Zero, mientras Kirishima y los otros 2 miembros de este aparente grupo de amigos se llevaban a su líder bocazas. Él es, bueno, no pondré excusas por su actitud. Todo depende de Bakugman. Por cierto, felicidades por quedar entre los 8 primeros. Y a ti por estar entre los 16 primeros, Zero-san, dijo que ella sintiendo levemente. Espero que tus pasantías vayan bien. Gracias. Nos vemos, Gekm-san. Básicamente, el almuerzo fue extraño ese día. Kei sabía que nunca antes había intercambiado una palabra apropiadamente cortés con ninguno de esos niños, excepto Kirishima. Todavía no lo había hecho con Bakugman, pero eso era parte del curso. Tal vez debería haberse dirigido al comedor de todos modos. Capítulo 32. Momento de la amistad al final del día, Kei esperó en la entrada de la escuela. La mayoría de la gente habría empezado a inquietarse en unos momentos, y ella era del tipo que tamborileaba con los dedos en los antebrazos mientras no tenía nada mejor que hacer. Había papeles que sacaban ese tipo de hábito de la gente bajo pena de dolor, y Kei había estado en algunos de ellos antes. Colegiala civil no estaba en la lista. Normalmente, habría estado justificado simplemente regresar al apartamento para pasar una tarde solitaria o salir a patrullar en solitario. Pero antes, Omura la había llevado a un lado con la expresión más severa en su rostro que Kei jamás había visto. Espera junto a los casilleros de zapatos después de la escuela, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Preguntó Kei. Es importante, fue todo lo que Omura tuvo que decir antes de salir corriendo, con su cabello en llamas arrastrándose detrás de ella. No era que Kei estuviera completamente ajeno. Ella sí sabía que ignorar el problema con Shinsme era una mala estrategia a largo plazo, y que las crecientes tensiones con Bakugman probablemente significarían que él le quitaría más tiempo. Sabía que los rumores de la escuela se movían a una velocidad hilarante, incluso si la información era incorrecta. El festival deportivo no había cambiado los hechos fundamentales de su situación. También le habían preguntado directamente: ¿están ustedes 2 peleando? Por Ono, a quien apenas conocía. Al menos, cuando se despertó de su siesta en el aula. Kei suspiró. Uno pensaría que aprenderían a ocuparse de sus propios asuntos. En una escuela con tan pocos estudiantes. ¡Ja! Mientras esperaba que Omura lanzara su inevitable trampa, porque Kei no era lo suficientemente nueva en el juego escolar como para no notar que surgía un nuevo patrón, Kei miró el reloj de pared. Esto estaba tomando un tiempo. Vio a Bakugman y sus amigos irse, aunque Zero y Kirishima hicieron la mayor parte del trabajo para sacarlo por la puerta sin lanzar otro desafío. La cinta estuvo involucrada. Mucha cinta. Kei saludó cuando se fueron, con su teléfono en la otra mano. Hola, Gekm-san, dijo Uraraka cuando llegó y vio a Kei merodeando descaradamente. No te vimos en el almuerzo. Decidí comer en el salón de clases. Kei se rascó la nuca.
Después del tren de la mañana no quería estar cerca de las multitudes. Lo siento. Oh, claro. Lamento que no hayamos venido a buscarte entonces. Uraraka juntó las puntas de sus dedos, evitando cuidadosamente que sus pulgares se unieran. Con Ida-kun y Deku en nuestra mesa, además de mí, no éramos demasiado llamativos. Es mejor que no lo hayas hecho. Bakun visitó a uno, y trató de desafiarme a una pelea. Kei se encogió de hombros mientras Uraraka se quedaba boquiabierto. No llegó a ninguna parte. Eso es lo que fuera que Uraraka estaba a punto de decir fue interrumpido por la llegada de Midoriya y Ida, al menos en lo que a la atención de Uraraka se refería. Hola chicos. ¿Listos para partir? ¿Sí? Gekun-san, hola. Midoriya parpadeó al verla. ¿Estás esperando a alguien? Omura-san quería hablar, explicó Kei suavemente, encogiéndose de hombros. Entonces estoy aquí. No pareces tener remordimientos de conciencia, Gekun-san. No estás en problemas, ¿verdad? Preguntó Ida. Sus brazos gesticulaban en su forma habitual de robot, lo cual era algo adorable. Brazos robóticos para el niño con piernas motorizadas. No que yo sepa. De todos modos, Kei no lo creía así. Omura se lo habría dicho si estuviera metida en una mierda. El secreto se sentía como si fuera cosa de Shinsm. Gracias por preguntar, Ida-kun. En ese momento, finalmente llegó Omura. Era difícil pasar por alto a alguien cuya cabeza bien podría haber sido una antorcha. Gekun-san. Oh, hola a todos. Parecía desconcertada por la cantidad de personas que acechaban junto a las taquillas. Midoriya miró entre ellos. Los mantendremos aquí. Está bien. Pero todavía te veré mañana. A menos que Kei estuviera equivocado, Shinsme estaría a la vuelta de la esquina en alguna parte. Se despidió del equipo 1, antes de seguir a Omura de regreso a los pasillos de la escuela. Omura la llevó de regreso al 1C, porque era el único lugar que Omura podía conseguir para una reunión o porque era una extraña tradición japonesa tener enfrentamientos después de la escuela una vez que el maestro huía del edificio. Kayama-sensei todavía estaba por ahí, pero el cliché se quedó grabado en la cabeza de Kei como una rebaba. Tengo que preguntar, dijo Kei, antes de que Omura abriera la puerta, Bakun-san no está ahí, ¿verdad? Omura parecía desconcertado. ¿Qué? Lo he estado enfrentando muchas veces últimamente y es persistente. Omura parpadeó. Luego, no. No estudiantes 1A, a menos que algo haya salido muy extraño. Bien, murmuró Kei. Porque eso significaría que se alejó de sus compañeros de clase antes de que lo llevaran al tren, y no puedo lidiar con eso ahora. Omura, al parecer, no había apreciado lo raro que podía ser Kei incluso durante el festival deportivo. Solo entra, por favor. Y Omura abrió la puerta. Y ahí va mi intento de detenerme. Fue un intento débil. Ble. Kei entró al salón de clases familiar y encontró a Shinsm sentado en su escritorio con su teléfono en sus manos y una libreta abierta sobre el escritorio. Unos cables blancos de auriculares conectaban su teléfono a sus oídos, y solo levantó la vista cuando Kei suspiró para sí misma y golpeó bruscamente el escritorio de demostración al frente de la sala. Su boca se abrió ligeramente y luego no salió ningún sonido. A primera vista, parecía más o menos igual, pero las sombras bajo sus ojos eran paradójicamente más oscuras después de su descanso de 2 días y su expresión era cerrada en lugar de simplemente aburrida. Su cabello cayó en lugar de permanecer en su habitual desorden salvaje, y en retrospectiva, Kei estaba un poco sorprendida de no haberlo notado antes. Había estado un poco concentrada en evitar a todos los demás, ¿no? Casi hasta el punto de la visión de túnel. La puerta detrás de ella se cerró, casi atrapando el borde de su falda. Entonces Omura no era parte de esto. Esto es incómodo, murmuró Shinsm, pero el agudo oído de Kei lo captó de todos modos. Su mirada se dirigió hacia ella durante una fracción de segundo. Omura debería haberlo dejado en paz. Pues bien. Kei podría ser mayor en esto. Después de todo, Shinsm había hablado primero. Entonces, ¿qué te parecieron mis notas?
Shinsm hizo una pausa, mirando hacia abajo antes de cerrar el cuaderno. Por eso ese libro de composición le había resultado familiar. Fue una especie de apuesta a dártelo, continuó Kei, cuando Shinsm no dijo nada. No estaba seguro si eso violaría la cosa de déjame en paz. Pero, se rascó el borde de su cicatriz. Me sentí mal simplemente irme sin decir nada después del partido con Bakugan. Así que, lo siento si eso no funcionó del todo. No pude quedarme después, así que fue la mejor opción. Un silencio más largo. Kei caminó entre las filas de escritorios hasta llegar al que estaba frente a Shinsm, luego deslizó la silla hacia afuera. En lugar de sentarse correctamente, lo giró hasta la mitad para usar el respaldo como reposabrazos. Se siente extraño ser el que habla más. Shinsm dio un profundo suspiro y se quitó los auriculares de las orejas. No deberías disculparte. ¿Eh? Debería ser yo quien pida perdón. He sido un idiota contigo y con otras personas, dijo Shinsm, finalmente mirándola directamente a la cara. Mientras Kei ladeaba la cabeza para escuchar, reservándose el juicio, Shinsm continuó en voz baja. Estaba tan absorto en lo que quería que ni siquiera consideré los sueños de nadie. Nunca pregunté qué querías del festival deportivo o cualquier otra cosa. Enojarme contigo por eso fue innecesario. Muy pocas cosas en la vida lo son, observó cínicamente Isobu. No lo sé, pensó Kei. Y no quiero, nunca he tenido amigos antes, y no quiero arruinar esto peor de lo que ya lo he hecho, murmuró Shinsm. Lamento todo lo que dije. Entonces, ¿aún somos amigos? Nunca lo estuvimos, dijo Kei. Shinsm la miró fijamente. Lo que ya me escuchaste. Una discusión no termina una amistad, le dijo Kei, recargándose contra el escritorio. Ella sonrió torcidamente mientras Shinsm se relajaba de repente. Además, había querido arrancarle la cabeza a Kakashi de un puñetazo al mes de conocerlo. Y mira dónde estaban ahora. ¿Quieres escuchar un secreto? Claro. Shinsm todavía estaba un poco nervioso, pero le devolvió la sonrisa vacilante. Es un poco vergonzoso, pero realmente usé el festival deportivo como una forma de luchar contra la gente y desahogarme sin meterme en problemas, admitió Kei apresuradamente. Sus orejas se calentaron bajo su cabello, solo un poco. Realmente no me importaba dónde me ubicaba, pero Bakugan-san estaba siendo un idiota con todos, así que decidí ser mezquino y arruinarle el día. Antes de que Kei terminara su primera frase, Shinsm ya había empezado a sonreír de verdad. A mitad de su confesión, él se estaba riendo por lo bajo. Después de eso, se tapó la boca para amortiguar su risa antes de que pudiera rebotar en las paredes del aula. Lo sé, dijo Kei con una sonrisa desagradable. Tú, eres mezquino. No pensé que lo tuvieras dentro de ti, logró decir Shinsm, una vez que su ataque de risa estuvo nuevamente bajo control. Entonces ahí es donde se escondía el verdadero delincuente. Te aferras a él hasta que encuentras a alguien pidiendo una paliza. Porque, vaya, eso fue brutal. No puedes decirme que no se lo ganó, dijo Kei encogiéndose de hombros. Aunque podría haberlo excitado demasiado para tu estrategia. Está bien. El cuarto lugar es mejor que cualquier otro en uno, sé que haya obtenido antes, como la gente sigue diciéndome. Shinsm puso los ojos en blanco y apoyó la barbilla en la mano. Cada hora del día. Debe envejecer. Kei estiró los brazos sobre su cabeza. No había podido hacer mucho hoy y la inactividad forzada la estaba afectando. Hablando de envejecer, todavía estás dispuesto a entrenar conmigo, ¿verdad? Ahora que se acabó el plazo, podemos tomarnos nuestro tiempo. Sí, dijo Shinsm, enderezándose un poco en su silla. Quiero decir, funcionó muy bien contra Tokoyami, pero podría haber ido mejor. Mañana, entonces, dijo Kei, levantándose de la silla y volviéndola a colocar en su lugar. ¿Quieres caminar hasta la estación, Shinsm-san? Suponiendo que Omura-san nos deje pasar, dijo Shinsm mientras se ponía de pie, guardando todo en su mochila escolar. Mientras Kei recorría los escritorios con él tras ella, llegó a la puerta a tiempo para escucharlo decir. Gekun-san.
Ella se giró, solo un poco. ¿Sí? Puedes llamarme Shinsm-kun si quieres. Dijo Shinsm, sin mirarla mientras sus orejas comenzaban a ponerse rojas junto a sus pómulos. Añadió rápidamente. No es necesario. Yo solo, fue un pensamiento. Está bien, Shinsm-kun, dijo Kei, y abrió la puerta. Entonces también puedes llamarme Gekm-kun. Omura estaba justo afuera y se apartó del movimiento repentino como si la hubieran sorprendido escuchando a escondidas. Que ella tenía. Sonrojándose profundamente, tartamudeó. ¿Está todo bien ahora? Sí. Nos vemos mañana, Omura-san. ¿No Omura-chan? Preguntó su representante de clase, un poco tímidamente. Kei se detuvo a medio paso y luego se encogió de hombros nuevamente. Claro. Gekm-chan también está bien. Y caminaron hasta la estación de tren, la amistad restablecida. Omura ardió de un amarillo brillante y feliz durante todo el camino. Capítulo 33. Evitación pelea ya conmigo, fue como Bakugou saludó a Kei después de la escuela el viernes. Kei, que estaba entrenando a Shinsm, volvió su expresión más plana posible hacia el intruso. Con el permiso de Kayama-sensei y la supervisión de 13, los dos estaban en la periferia exterior de la zona de ruinas. Si bien en las ciudades japonesas se desaconsejaba el freiruning urbano, excepto en los casos de trabajo heroico, Kei pensó que también podrían intentarlo. Cuando se le preguntó, Shinsm admitió estar más interesado en el trabajo de héroe clandestino que en el tipo público llamativo. Debido a que era Seread y Olmigt eran los ejemplos más destacados en la mente de Kei, decidió que la respuesta clara era encontrar un lugar para practicar emboscadas. El juego del escondite no fue tan divertido con solo 2 personas, pero habría sido mucho peor en la zona de inundación. Y Shinsm lo sabía muy bien. Habían hecho algunas rondas, intercambiando quién se escondía alrededor de la ciudad simulada y saltando para asustarse mutuamente, antes de que Shinsm casi se lanzara al suelo roto y Kei decidiera enrollarlo. Aunque él sí sabía cómo caer con seguridad. En colchonetas y superficies planas, torcerse un tobillo era mucho más fácil en la zona medio destruida. Por lo tanto, Kei y Shinsm se tomaron un breve descanso para repasar el principio de meterse y rodar. Ella planeaba completamente salir de la copa de un árbol la próxima vez. Y entonces Bakugou los encontró. No, dijo Kei, y se volvió hacia Shinsm a pesar de que la atención de su estudiante estaba dividida. Intentó ignorar a Bakugou de todos modos. Shinsm-kun, si dijeras, Olmigt, hacer ese aterrizaje de 3 puntos podría funcionar. Pero para la mayoría de las personas, así es como se rompen las rodillas. Cuanto más rápido te detienes, más duele. Por eso golpear el agua a máxima velocidad es como golpear el cemento, ¿verdad? Shinsm también intentó ignorar a Bakugou, pero fue menos sutil al respecto a pesar de su expresión generalmente aburrida. Lo vi una vez en la televisión. La misma idea, sí. Kei era bastante bueno en partes bastante específicas de la física. La mayor parte de las matemáticas estaban fuera de su alcance. La mirada de Bakugou sin duda intentaba perforarle un agujero en la cabeza, pero Deja de ignorarme, Seaweed. ¿Necesitas que te crezca una puta columna vertebral? Espetó Bakugou. Kei pudo ver los ojos de Shinsm entrecerrarse peligrosamente. No era muy partidario de pelear a puñetazos, especialmente contra alguien que conocía su poder, pero la gente tenía una extraña tendencia a olvidar. ¿Alguna vez escuchaste no significa no? ¿Explodei? Shinsm preguntó en el tono menos divertido que tenía. Había algunos para elegir. No te metas en. Y Bakugou se quedó en silencio a mitad del grito. Kei ya estaba suspirando antes de darse la vuelta, sabiendo exactamente lo que encontraría. Bakugou estaba allí de pie con su uniforme de gimnasia, con el rostro inexpresivo y sin responder. Se sorprendió un poco al notar los grandes guanteletes con forma de granada que aún sostenía bajo su brazo izquierdo, porque había pasado un tiempo desde que los había visto. Aparte de eso, sin embargo, Bakugou tenía menos en común consigo mismo en ese momento y mucho más con una estatua.
ve a sentarte junto a 13 Sensei, ordenó Shinsm, y el imbécil residente de 1, obedeció sin decir una palabra. Mientras se frotaba la nuca, Shinsm miró a Kei y le preguntó, ¿cuántas veces ha hecho esto? Contando esta vez. 3. Kei levantó 3 dedos y contó. El día después del festival deportivo, ayer durante el almuerzo y eso. Hablando de eso, te meterás en problemas por eso. Probablemente, murmuró Shinsm. Pero intentará volarme la cara si lo suelto ahora. Puedo enviarlo a la zona de inundación desde aquí si lo intenta. Probablemente. Era una posibilidad remota. Shinsm sacudió la cabeza lentamente. Cuidado. Eso es probablemente lo que quiere. Él arqueó una ceja y sonrió. ¿Crees que es un masoquista? Ni siquiera bromeé sobre eso, gimió Kei, dando un escalofrío exagerado. Me alegra que todos los niños del Hero Course se vayan por una semana. Ese tiempo sin explosiones serían unas buenas vacaciones. Kei revisó su teléfono para ver la hora y luego dijo. Creo que podemos decirle a 13 Sensei que hemos terminado aquí. Después de que nos vayamos, deberías dejarlo ir. Él seguirá siguiéndonos. Tendrá que seguir el ritmo si lo hace, dijo Kei rotundamente. No hemos hecho nuestra carrera de 3 kilómetros. Shinzo palideció. Pensé que eran 2. Mejoraste, así que las rutas se hacen más largas. Tal vez lleguemos a 10 antes de la final. Kei caminó por las calles vacías simuladas y recogió sus cosas detrás de un contenedor de basura que nunca sería usado. O tal vez podríamos simplemente explorar mientras él está distraído. Si no pensara que Bakugou es un completo dolor de cabeza, lo dejaría ir ahora mismo, advirtió Shinsm. Lo sé. Aunque aún deberíamos explorar. Deambulando, el buen Usu los encontró visitando la zona de inundación, observando el tobogán y tratando de descubrir cómo Shinsm se adaptaría a verse obligado a luchar bajo el agua. Más tarde, metieron la cabeza en la zona de conflagración antes de darse cuenta de que probablemente era demasiado peligroso lidiar con ella cuando solo estaban explorando. La zona de deslizamientos también. Dedo un Poursone parecía un destructor de paraguas, lo cual era genial en ciertas circunstancias para el Kirk de Kei y para filmar películas de terror. Simplemente no para el entrenamiento de Shinsm. Bueno, a menos que simplemente estuvieran decididos a alejarse de Bakugou. Sin embargo, había opciones menos extremas que esa. Ese truco que le hiciste a Bakugou-san sería muy útil para sacar a la gente de lugares como este si no están heridos, dijo Kei, mientras regresaban a la zona de ruinas. Ya sabes, si se congelan en medio de una crisis. Shinsm hizo un sonido neutral, porque probablemente había considerado la idea antes. Si alguien más hubiera podido usar su Kirk con él durante esa situación de ladrón de bancos, podría haber significado que salió del peligro más rápido. Dicho esto, ya era demasiado tarde para preocuparse por eso. Lo que pasó, pasó. Está bien, creo que hemos terminado aquí, dijo Kei después de la última parada. Vamos a salir de aquí. Shinsm dejó ir el cerebro de Bakugou aproximadamente una hora después del agarre inicial, en total. Kei no sabía cuánto tiempo Shinsm podría mantener el control, pero parecía bastante sólido y se aseguró de que ambos estuvieran fuera de la línea de visión de Bakugou antes de ceder el control. Una zanja exitosa. Sin embargo, definitivamente lo escucharon. Jódete, plumero morado. Así terminó el viernes en el campus. El sábado fue mediodía como de costumbre, lo que significaba que estaban de regreso en la zona Bakugou. Eso no fue nada divertido. Sería mucho más feliz si fuera un gato callejero, dijo Shinsm, al ver a Bakugou dirigiéndose por el pasillo hacia ellos. Antes de la campana, no había muchos recursos para lidiar con este imbécil en particular porque técnicamente era libre de vagar. Kayama-sensei lo ahuyentaría con su látigo una vez que llegara. Definitivamente nos sigue como tal. O a ti. Simplemente ignóralo, dijo Kei, y se metió en uno, sea tiempo para escapar del saludo habitual de Bakugou de gritar como un maldito idiota. Las pasantías no pueden llegar lo suficientemente rápido, fue la respuesta de Shinsm, pero Bakugou regresó a su salón de clases antes de que Kayama-sensei pudiera usarlo como demostración.
Tal vez se saque la cabeza del culo después de trabajar con un profesional. Kei no estaba conteniendo la respiración. La clase de ese día transcurrió más o menos como de costumbre. Shinsm tomó mejores notas, por lo que Kei lo dejó concentrarse y terminó hablando con Isobu durante la mayoría de los intentos de Ectoplasm de perforar las matemáticas en sus cabezas colectivas. El chico era genial y Tsukiryu recordaba los diversos ninjutsu clonados, pero Kei realmente no tenía la misma cabeza para los números que podría haber tenido después de 9 años de escuela hace toda una vida. Siempre podría lidiar con ese chico. Como seguía sugiriendo con Monoma. Mis ideas son buenas. En un aspirador. Nunca especifiqué circunstancias. Eventualmente se repartieron las tareas y Kei deslizó la suya en su bolso con la intención de esperar una sesión de tutoría para explicar realmente el material con el que había soñado despierta. Si se distraía más, la gente probablemente asumiría que podía dormir con los ojos abiertos. El final del día de clases fue interrumpido por Uraraka y Ida, con Midoriya cerrando la marcha mientras se oían gritos en dirección a dijo Omura. Lamentó muchísimo interrumpir, pero ¿podemos hablar con Gekun-san? Ida preguntó rápidamente. Es importante. Omura, que podía oír las explosiones tan bien como cualquiera ya quien una administración escolar legítimamente paranoica le prohibió estar en la misma habitación que Bakugan, les dijo a Kei y Shinsm. Bueno, ¿a qué están esperando? Vayan. Hola, Shinzo-san. Dijo Midoriya mientras los 5 despegaban inmediatamente. Kak-chan está estancado. ¿Oms? Preguntó Shinsm, mientras Kei lo arrastraba. Bakugan-kun ha estado furioso todo el tiempo, así que Tsuyu lo molestó lo suficiente como para que Kirishima-kun y Kaminari-kun actuaran como distracciones, explicó Uraraka mientras resoplaba y resoplaba. Creen que es gracioso. Es bueno escuchar que alguien lo hace, dijo Kei, y pronto todos estuvieron fuera del edificio. Normalmente no puedo tolerar correr por los pasillos, dijo Ida, una vez que estuvieron a salvo afuera y trotando colina abajo. Sorprendentemente, Shinsm se mantenía al día con todos. Pero parece que la fijación de Bakugan-kun por ti ha estado causando problemas. Era mejor evitar la situación. Gracias, Ida-kun, le dijo Kei. Honestamente, ha sido agotador tratar con Bakugan-san todos los días. No sé cómo lo haces. Midoriya hizo un ruido en la intersección entre chillido, hipo y risa. Era un sonido que Kei nunca había oído de él antes, y frunció los labios mientras se debatía si podía preguntar. ¿Cómo lo llamaste, Midoriya-san? Preguntó Shinsm, mientras aún recuperaba el aliento. Kak-chan, dijo Midoriya, y tanto Kei como Shinsm parpadearon. Quiero decir, nos conocemos desde que estábamos, en el preescolar. Vivimos en el mismo vecindario. Espera, ¿eso significa que vives en Musutafu? Preguntó Kei. Sí. Mi mamá y yo vivimos en un complejo de apartamentos más o menos, de esa manera. Al menos sus pobres manos todavía no estaban rotas cuando señaló en dirección aproximadamente al sur. ¿Por qué lo preguntas? Yo también vivo en Musutafu, dijo Kei, y extendió su mano para chocar esos 5. Consiguió uno porque Midoriya era un buen niño. Pero solo desde el comienzo del año escolar. Tenía que asegurarme de poder ingresar a la UA antes de mudarme a la ciudad. Lo mismo aquí. Dijo Uraraka. Ella también extendió una mano para chocar los 5, pero solo usó 4 dedos. Aparentemente, Kei no estaría flotando en el espacio. Maldito. Entonces, ¿qué hacemos ahora que hemos escapado del temido Kak-chan? Shinsm preguntó al resto del grupo. Kei tuvo una idea. Bueno, ahora que sé que puedes seguir el ritmo de Midoriya-san, no me obligues a recorrer 5 kilómetros hoy, dijo Shinsm rápidamente. Moriré y te llevaré conmigo. Kei no tenía idea. Kejika. Sádico. No entiendo, dijo Ida, mientras que Uraraka y Midoriya no podían soportar ocultar sus expresiones de curiosidad. ¿Están entrenando juntos? Sí. Shinsm-kun intercambió tutoría por entrenamiento, dijo Kei.
Tenía un pequeño salto en su paso, ya que ahora el tema era uno en el que todos podían participar. Ha sido divertido y ya no reprobaré clases. Eres mejor que yo en inglés, dijo Shinsm, para tirarle un hueso a un perro. Y peor en todo lo demás excepto en la educación física. Kei tenía una explicación para solo una de esas cosas. Parece que ambos son muy buenos amigos, comentó Uraraka, con las manos detrás de la espalda mientras caminaba un poco de lado y se mantenía sin problema. ¿Ustedes dos se conocían antes de la OA? No, dijo Shinsm. ¿Y Midoriya-san, qué te está llevando? Los cuatro miraron hacia atrás, solo para encontrar a Midoriya garabateando rápidamente en un libro de composición no muy diferente a los que Kei usaba para registrar el progreso de Shinsm. Había disminuido considerablemente el ritmo porque tenía que concentrarse para escribir de forma legible, y cuando se acercó lo oyeron murmurar rápidamente. Kei se concentró para entender lo que se decía. Se siente cómoda con el concepto de una carrera de 5 kilómetros, lo que puede implicar que se siente cómoda corriendo a esa distancia Omase, Deku, dijo Uraraka. Tiene la habilidad y competencia para proporcionar un régimen de entrenamiento para sus compañeros de estudios, lo que implica experiencia y hace esto con frecuencia. Shinzo le preguntó a Ida. A menudo, pero generalmente cuando lo veo encontrarse con un nuevo Kirk, dijo Ida. A Kei, añadió. Debes haber causado una buena impresión, Gekm-san. Oye, Midoriya-san, preguntó Kei, acercándose para que Midoriya chocara directamente con ella si no miraba hacia arriba y veía hacia dónde iba. Su sombra cayendo sobre su cuaderno pareció romper el trance. Se sonrojó inmediatamente y se alejó de Kei, no acostumbrado a su burbuja personal relativamente flexible. Lo siento. Me quedé atrapado en un análisis. Acerca de mí, ¿verdad? Ese sí, lo siento, murmuró Midoriya. Después de una fracción de segundo de vacilación, abrió el cuaderno y lo sostuvo frente a Kei para que ella pudiera leerlo. Shinsm-san, estás en la página justo antes de Gekm-san. Genial, dijo Shinsm mientras leía por encima del hombro de Kei. Midoriya, al parecer, era increíblemente observador para ser un estudiante de secundaria. Además de notar la producción aproximada de galones por minuto que Kei había usado durante los diversos eventos del festival deportivo, había tomado nota de su estado físico después de cada partido. Él mantuvo un registro de sus diversas técnicas, vinculando las diferentes formas de la técnica de la gran cascada y la bala del dragón de agua con las variaciones apropiadas que ella había usado. Los grandes signos de interrogación en realidad eran sobre la reacción violenta, porque Kei había montado un espectáculo sobre estar cansado por un tiempo allí y escalar. ¿Te parece bien si te hago algunas preguntas? No me hagas preguntas y no te diré mentiras, pensó Kei, pero dijo. Claro. El niño parecía como si Kei le hubiera alegrado el día. ¿En serio? Genial. Shinsm-san, ¿te importaría ser el siguiente? Shinsm estaba desconcertado. Detrás de él, Ida y Uraraka parecían cariñosamente exasperados. Supongo. Está bien, entonces la primera pregunta que tengo que hacer es sobre ella. Contó una historia sobre deshidratación y vapor de agua, pero la verdad en el fondo era esta. Isobu impulsó la mayor parte del festival deportivo más allá de las preliminares. Si Isobu no existiera, habría tenido que jugar las 2 primeras rondas de forma mucho más conservadora o abandonar el torneo por completo. Probablemente debería haberlo hecho de todos modos, pero en retrospectiva fue 2020. Kei mintió mucho, con medias verdades, ofuscación y palabras exactas. Era parte del trabajo. Y luego fue el turno de Shinsm de ser interrogado hasta el infierno por un fanático de los superhéroes. Detrás de ellos, Kei finalmente tuvo la oportunidad de intercambiar información de contacto con Ida y Uraraka, con Midoriya como bonificación después del hecho. Pasar el resto del día simplemente charlando y relajándose era una mejor manera de terminar la semana de lo que Kei había esperado. Casi unas vacaciones en sí mismas. Capítulo 34. Primavera de la juventud, y luego Ikigao e Iruka se rieron de mí, dijo Ayate, desplomándose mientras concluía su historia.
Kei, que conocía a su hermano mejor que la mayoría, pudo detectar su teatralidad de un vistazo. Estaba buscando la simpatía de alguien que no sabía nada mejor. Eso apesta, dijo Shinzm. No parecía que la estratagema hubiera funcionado. Probablemente nunca funcionaría si Hayate decidiera ser un mocoso inmediatamente después de las sesiones de entrenamiento de Kei y Shinzm, porque Shinzm no tenía mucho espacio para decir pobre de mí para nadie más que para él mismo después de correr 5 kilómetros. ¿Los recuperaste más tarde? Todavía no. Estoy pidiendo ideas a todos y algunas personas se niegan a ayudar. Hayate suspiró. Metió las manos en los bolsillos de su sudadera con capucha con temática de héroe, headshot esta vez, y refunfuñó más para causar efecto que otra cosa mientras se acurrucaba en el banco del parque para cocinar. Ya dije que no lo ayudaría con una broma de venganza ni nada parecido, explicó Kei cuando Shinzm la miró con curiosidad. Hayate pidió petardos el año pasado y no me dijo que se iba a meter con alguien. Durante su carrera en los exámenes Chunin, Hayate había logrado conseguir casi todos los explosivos que Kei trajo a Sunagakure. Con su permiso y casi su bendición, luego usó una combinación de explosivos reales y habilidades de farol para lograr que su oponente Sunanin se rindiera cuando ella pensó que estaba superada. Esto, por supuesto, no le había granjeado el cariño de nadie del único país desértico en su país, pero la victoria fue legítima. También fue lo más parecido a una victoria no violenta en la historia del evento. Era completamente legal. Hayate discutió, incluso mientras buscaba en la bolsa de lona que Kei trajo al entrenamiento del domingo. Salió de sus profundidades agarrando una toalla y una botella de agua, y ambos fueron arrojados en dirección a Kei. Con el entusiasmo de un concurso de francotiradores bien desarrollado, Kei respondió. Eso es lo único que te salvó. Sin embargo, ella atrapó los artículos. Hayate soltó una pequeña carcajada y luego se quedó en silencio. No tengo contexto, dijo Shinzm mientras observaba esta familiar exhibición, y no quiero ninguno. Tomó la toalla y la botella de Kei cuando ella se lo ofreció, vertiendo la mitad del agua sobre su cabeza y luego frotando su cabello empapado con la toalla. Sin duda, era una forma de calmarse rápidamente. Kei, por su parte, se dispuso a hacer estiramientos para relajarse en el cuidado césped del parque. Shinzm podría ponerse al día una vez que terminara de hacer que su cabello pareciera un nido de pájaro. Una vez terminado, Shinzm parecía menos como si hubiera tocado un tomacorriente con un tenedor. Con el pelo suelto, sus rasgos normalmente afilados se suavizaron con la fatiga y el frizz morado. Mientras comenzaba a realizar los estiramientos asignados, dijo. Quería preguntarte algo. ¿Y qué es eso? Preguntó Kei, un poco distraída. De alguna manera, Hayate una vez más había puesto sus manos en su teléfono y estaba jugando con él. Pequeño hermano ladrón astuto. Ustedes dos mencionaron antes que los quirks de control mental están, más extendidos en su lugar de origen. ¡Ay, mierda! Sí, lo hicimos. Kei esperaba que toda esta conversación no se convirtiera en una serie de mentiras. Shinzm era bastante perspicaz, por lo que discutir sus ideas sobre lo que estaba sucediendo en el irregular pasado de Kei sería más difícil de lo que tenía que ser. Y si pensaba que la había pillado mintiendo, recuperar su confianza también sería difícil. Sin embargo, los mecanismos son todos diferentes. ¿Cómo es eso? Bueno, Inoichi-sensei necesita poder señalar a alguien dentro de unos 10 metros, dijo Kei con cierta incertidumbre, mientras hace el gesto que hizo Hayate. Diferentes gestos hacen cosas diferentes. Kei hizo una pausa, pensando. Kurenai-chan necesita línea de visión, pero lo suyo no es tanto el control mental como la ilusión telepática, y la gente ha luchado contra su control un par de veces. No, creo que ninguno de ellos funciona como el tuyo. Shinzm no parecía muy seguro de qué pensar, lo cual estaba bien para Kei. ¿Cuál es el Kirk más extraño que jamás hayas visto? Oh chico. Kei se tomó un segundo, con cuidado de excluir cualquier poder que ella o sus amigos hubieran usado incluso dentro de una visión teórica de cualquier persona en este mundo.
Cultivar árboles era una habilidad única, pero no hacía falta ser un genio para vincular el pulgar verde de Obito con un justiciero si las palabras de Kei revelaban demasiado. Lo mismo ocurre con los relámpagos. Honestamente, la mitad de las cosas que he visto en la UA son más raras que cualquier cosa en casa. Se frotó el puente de la nariz. Pero, bueno, conozco a alguien que puede manifestar cadenas irrompibles de la nada y controlarlas a voluntad. Kusina, aunque tal vez Naruto crecería y aprendería algunas técnicas de Uzumaki. Hay un par de personas que se teletransportan a puntos predeterminados, entre los muchos otros poderes de Sensei y toda una familia de personas que pueden controlar sus sombras y las de cualquier otra persona a la que toquen, ya sea físicamente o con la sombra. No como Tokoyami-san. Un par de personas que pueden cambiar de tamaño como Mt. Lady, solo que es impulsado por la grasa corporal. Un par de peculiaridades caligráficas, algunas mutaciones animales, unas pocas personas con la capacidad de ver a través de cualquier cosa dentro de 50 metros de ellos, independientemente de dirección, y quienes eran objetivos perennes de robo de linaje. Kei presionó un nudillo contra sus labios mientras pensaba. Una mujer que podría fusionarse con cualquier cuerpo de agua que tocara Mitsuki Nanami, una chica cuyo kirk es básicamente soy la sala de cirugía Rin, junto con Shizune y Tsunade, y alguien que puede deshacerse de su viejo cuerpo como el de una serpiente. Orochimaru siempre destacó de mala manera. Hayate se dejó caer al lado izquierdo de Kei, ahí está la familia que vive en colonias de insectos. Shinzm se atragantó con la saliva. El clan Aburame fue realmente el más destacado, ¿no? Kei solo conocía a dos de ellos en cierta medida, pero Shimika y Shibi eran bastante ecuánimes. Son buenas personas. Simplemente nunca les preguntes su opinión sobre el repelente de insectos. Ni mates un insecto cerca de ellos. O digas que no pueden nombrarlos a todos, porque pueden y muchos de ellos lo hacen. ¿Qué diablos has estado haciendo? Preguntó Hayate, mientras Shinzm se recuperaba. Trato de aprender de los errores de otras personas. Aparentemente, respondió Hayate con descaro. Eso suena interesante, respondió Shinzm. A la gente siempre le costó entender la explicación de los poderes del clan Aburame. Ni siquiera era un Kekai Genkai como lo era el Sharingan. Los quirks de mis padres son bastante aburridos en comparación con todo eso. ¿Qué son? Preguntó Hayate, volviendo su atención a Shinzm inmediatamente. El de papá se llama insomnio, pero en realidad simplemente no necesita dormir, dijo Shinzm después de un rato. Mamá, es como el mío, solo que ella no tiene tanto control. Cualquier cosa que ella diga parece una buena idea durante unos 5 minutos. Hayate chasqueó los dedos. Oh, así que ella es inusualmente persuasiva. Ante el asentimiento de Shinzm, continuó. Parece que sería genial si estuvieras regateando sobre algo y necesitaras que alguien te viera en el camino. Mucho más útil que lo de nuestra madre. Shinzo parpadeó. Su peculiaridad. Bien. La alegría de Hayate se atenuó un poco. Ella era, supongo que la gente podría llamarlo un Kirk villano si lo usara de esa manera. Kei, ¿qué era? Un tipo de proyección de emoción, dijo Kei suavemente, como si alguna vez hubieran discutido esto antes. Mamá lo usó principalmente para infligir miedo. Hablar de su madre dolía menos que antes, pero esa punzada de dolor golpeó a Kei en el esternón incluso después de más de un año. En octubre, serían 2 años completos. Sintió un viraje hacia abajo en el chakra de Hayate, y él se apoyó contra ella casi imperceptiblemente. Incluso si en realidad no fueran ellos contra el mundo, los sentimientos no necesariamente seguían líneas racionales. Ella hizo ping a su chakra aunque estaban uno al lado del otro. Hayate, sin mirar ni revelar lo que estaba haciendo a su audiencia, le aplicó una pequeña descarga estática antes de robarle el teléfono nuevamente. Kei le dio una mirada sucia mientras se frotaba el costado. La electricidad tenía tendencia a burlar muchas defensas. Al menos Hayate se recuperó rápidamente. Mientras tanto, Shinzm tuvo dificultades para decidir en cuál de ellos quería centrarse. Se sentó y se inclinó ligeramente hacia adelante, con el ceño fruncido.
Asintió hacia Ayate, quien tarde o temprano iba a acabar con la batería del teléfono de Kei jugando algún tipo de juego de microtransacciones, y agregó. Tiene un don de empatía o lectura de mentes, ¿verdad? Lo suficientemente cerca. Funciona muy bien si sospechas que alguien está ocultando algo, porque nadie puede ocultarle todas sus emociones. Siempre supe cuando le estaba ocultando dulces extra. Kei hizo un movimiento de tada con sus manos. El Kirk de mamá consistía más en impulsar las emociones en otras personas. El mismo principio, pero apuntando hacia afuera. En cuanto a la pregunta que estaba casi segura que Shinzm quería hacer, los Quirks parecían seguir las reglas de herencia mendelianas, al menos por lo que parecía implicar su investigación superficial. La elección de la portada de Ayate no coincidió del todo con esa comprensión del mundo una vez que se tuvo en cuenta el Kirk de Kei. ¿Por qué tener miedo? Preguntó Shinzm. Su expresión era pensativa. Probablemente podrías hacer mucho bien si pudieras hacer cosas como Ms. Joke. Hace que la gente se ría demasiado como para ver con claridad. A mamá no le agradaba mucho la gente, así que usó una versión pequeña para evitar que la gente la molestara en la calle. Kei se cruzó de brazos. Con nosotros ella mostraba amor y alegría y todas las cosas normales, pero hubo algunas veces, Kei levantó una mano y se frotó el extremo inferior de su cicatriz facial. Básicamente, si me lastimaba cuando se suponía que alguien me estaba siguiendo y no lo ignoraba, ella les gritaba. Sensei había tenido problemas con el temperamento de Gekun Miyako en varias ocasiones. Kei no sabía si todavía había desconfiado de ella al final, pero su versión de intención asesina era mucho más generalizada para la mayoría de los usos en combate. Se cernía sobre un campo de batalla como una niebla espeluznante, llegando a un punto solo al final de uno de sus kunai con puntas. La variante samurai era tan afilada y colocada con precisión como una aguja en el ojo. Recuerdo uno de ellos. Ayate levantó un dedo y luego se detuvo para pensar en lo que acababa de decir. Eso fue justo después de que peleaste con Ima-san y ella te rompió el hombro. Mamá estaba muy enojada. Me mejoré, le dijo Kei a Shinzm. Claramente. Shinzm inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces, ¿qué pasó? Kei se relajó sutilmente, porque no parecía que la pregunta obvia fuera a formularse. Ninguno de los dos estaba siendo tan cuidadoso con sus palabras, y si Shinzm prestaba mucha atención podría darse cuenta de que su madre ya no estaba cerca. A decir verdad, no importaba si lo hacía en lo que respecta a sus historias de portada, a veces, la gente simplemente moría, pero sacar el tema habría molestado a Ayate. Con suerte, Shinzm se mantendría alejado de ese campo minado conversacional como lo hizo con el literal en el festival deportivo. Ella asustó a todos menos a mí. Ayate tenía 6 años. Su madre no le había estado apuntando, porque qué carajo. Ella comenzó a proyectar miedo para expulsar a todos excepto a Ayate y a mí fuera de la habitación. Sensei se teletransportó. Kei chasqueó los dedos. Cada vez que mamá se enojaba después de ese día, él se iba así. ¿Y era este el mismo profesor al que casi volaste? Shinzm levantó una ceja. 2 veces. Es más fácil lidiar con explosivos que con mamás enojadas, dijo Kei sabiamente. Lo aprenderás algún día. Shinzm apoyó la barbilla en la palma de su mano. Probablemente después de que me convierta en un héroe. Bueno, a menos que algo salga mal. La mirada de Shinzm se centró en ella. ¿Cómo? A menos que conozcas a la madre de Bakugan-san. Kei no podía imaginarse cómo eran los padres de Bakugan. Probablemente feroz. Esos son explosiones y mamás enojadas de una sola vez. Ja, dijo Shinzm, completamente desconcertado. ¿No es Bakugan ese imbécil que ganó el festival deportivo? Preguntó Ayate, levantando la vista de la pantalla del teléfono de Kei. Con el que ambos pelearon. Kei había olvidado brevemente, afortunadamente, que una de las condiciones que impuso Sensei era que Konoha obtuviera imágenes del festival deportivo antes que nadie, además de una audiencia en vivo. Por el brillo en los ojos de Ayate, no lo había hecho. No hablemos de Bakugan, dijo Shinzm. Bien. Ayate se encogió de hombros y luego se puso de pie.
El teléfono de Kei aterrizó sólidamente en su regazo. Dime, ¿ustedes dos necesitan que les traiga bocadillos o algo así? Si pudieras correr al konbini, me gustaría onigiri, respondió Kei, y le arrojó a Hayate su billetera, de repuesto, cuando él asintió para demostrar que estaba escuchando. Estoy bien, respondió Shinsm, haciendo estiramientos de pantorrilla. Kei puso los ojos en blanco. Consíguele uno también. Hayate se alejó a paso rápido, saludando por encima del hombro mientras avanzaba. Desde su primer viaje a Musutafu, era mucho más cauteloso con las tonterías de héroes y villanos, y era mucho menos probable que quedara atrapado entre mantener su tapadera y reservarla. Después de ese encuentro con el ladrón de bancos, Kei le había contado detalladamente exactamente qué cubrían las leyes Kirk con respecto a la autodefensa. Luego ella le había dicho que simplemente corriera, porque era más rápido. Los policías hacían menos preguntas si alguien estaba en medio de una multitud y huía como se suponía que debían hacer los transeúntes inocentes. Entonces, Shins parecía dudar en romper el silencio. Habla mucho. Pero no escuché nada sobre por qué lo enviaron aquí. ¿Te importaría dar más detalles? Kei suspiró. No quería recibir un montón de mentiras cuando le pregunté, así que simplemente, decidí no preguntar nada. Parece más feliz hablando de sus amigos, ¿sabes? Mientras Shinsma sentía, Kei continuó. Hayate golpeó a alguien que estaba hablando mal de mí en casa. Y siguió golpeándolos. Fue interrumpida brevemente por un silbido bajo, que probablemente era apropiado para la ocasión. Sensei pensó que podría calmarse aquí en lugar de allá, al menos hasta que terminaran los gritos. No creo que esté funcionando como pretendía, pero Sensei siempre ha sido un poco relajado cuando se trata de asegurarse de que no estemos completos delincuentes. No puedo creer que estuvieras preocupado de que me metiera en problemas solo por usar mi Kirken Bakugan. Shins negó con la cabeza. Tu hermano es un tipo muy duro, ¿no? Kei no sabía muy bien qué decir ante eso. Era cierto, pero no en la forma en que Shins probablemente estaba pensando. Supongo. Shins la miró por un momento, con el ceño fruncido. Luego, como para sentir la forma del pensamiento antes de comprometerse, prolongó las siguientes palabras. Y Sensei simplemente pasó por alto, a toda tu familia. No sabía que los maestros podían hacer eso, al menos no una vez que te graduaste. Había un temor en el fondo de su voz que no quería salir a la luz, y Kei lo entendió. Sensei es nuestro tutor legal, dijo Kei, porque Hayate estuvo mucho tiempo fuera del alcance del oído. Su rango de detección tampoco era tan amplio. Una vez que sea octubre, serán 2 años desde que nuestra mamá murió. Papá fue ya hace 7 años, creo. Hayate no lo recuerda mucho. La mandíbula de Shinsm se movió por un segundo. Si hubiera tenido chakra, Kei habría sentido su escalofrío también al mismo tiempo que lo vio suceder. Luego, en un murmullo mortificado. Lo siento. Esa palabra siempre me pareció inadecuada, ¿no? Kei se echó hacia atrás para que su peso recayera principalmente en sus manos y dijo. No lo sabías. Es lo que es ahora. Y creo que ayudó a Hayate a hablar de ella. Shinsma aún hacía una mueca, sabiendo que había puesto un pie justo encima de una mina terrestre y no quería tentar su suerte. Al menos Hayate ya se había ido a buscar bocadillos. Sigue actuando normal, dijo Kei, como si Obito no regresara a recoger a Hayate más tarde esa noche. Su hermano solo había sido efectivamente suspendido durante todo el domingo, y las zonas horarias hacían que eludir esa restricción fuera bastante sencillo. Sin embargo, él captará lo que sea que esté sintiendo, señaló Shinsm. Al menos había terminado con sus ejercicios. No si está distraído. Y la comida siempre funciona. Kei se puso de pie. Se desenrolló mientras se estiraba, flexionando sus articulaciones para asegurarse de que todas explotaran correctamente. Y tú también necesitas uno. Así que comencemos. Shinsm obedeció, aunque claramente no estaba del todo de acuerdo. Si bien tenía más de unas pocas ideas para discutir, su devoción por su formación obviamente era lo primero.
Si Kei no supiera con certeza que Shinsme en realidad prestó atención a las restricciones de los días de descanso, porque había repasado su lógica para ellas, se habría preocupado más. Kei desvió su primer golpe vacilante con su mano izquierda. De vuelta a lo básico. Muéstrame cómo empiezas. Esto otra vez, refunfuñó Shinsme. Se retiró y arrastró los pies hasta que quedaron separados a la altura de los hombros, con el peso sobre el pie trasero. Un puño flotaba a la altura de su esternón, mientras que el otro estaba al frente y ligeramente curvado. Estás mejorando, pero no hay razón para aflojar ahora, respondió Kei, manteniendo las manos alejadas de su torso y acechando a Shinsme para comprobar su postura. Cuando encontraba un punto en el que parecía que se había vuelto descuidado, lo pinchaba con la yema del dedo o lo empujaba con su zapato, y él se movía de un lado a otro hasta que ella estaba satisfecha. Cuando empezaron, él gruñía todo el tiempo y ambos perdían la paciencia bastante rápido. Ahora, Shinsme fue lo suficientemente bueno como para que las correcciones fueran menores. Está bien, lanza un verdadero y esta vez, su puño atacó instantáneamente, y el contraataque reflexivo de Kei fue otra bofetada que lo redirigió sobre su hombro. Casi había puesto suficiente fuerza detrás del golpe para calificarlo como un golpe decente. Pero claro, Kei era parcial. Eso es mejor. Shinsme se burló. Kei atrapó su siguiente golpe y comenzó. Después de todo, era hora de entrenar. Shinsme duró 2 minutos y medio de combate real a toda velocidad y con contacto total, que fue mejor que antes. La gente normal no entrenaba para el tipo de resistencia imposible que los shinobi podían ejercer y, francamente, la mayoría de los shinobi tampoco lo hacían. La única razón por la que la pelea duró tanto fue porque la terquedad de Shinsme no lo dejaría retroceder. Kei todavía se lo estaba tomando con calma, pero la mayoría de las peleas durante el festival deportivo no habían sido exactamente asuntos demoledores y prolongados de todos modos. Y con suerte la carrera de héroe de Shinsme se centraría en las emboscadas. Incluso Aizawa Sensei no tenía el tipo de resistencia necesaria para, digamos, desgastar a Gai. Y no tuvo muchos retrocesos. Mientras el chakra de Hayate todavía era un punto de luz brillante en su mente, podía escuchar 2 voces rebotando de regreso a su lugar en el parque. Oye, eso es. ¿Midoriya-san? Preguntó Shinsme, cuando el intruso apareció a la vista. Encontré al niño que se rompía los huesos. Anunció Hayate, lanzando los brazos a los lados como diciendo tada. El efecto se arruinó un poco porque ambos tenían bolsas de supermercado colgando de sus manos. Las maletas de Midoriya en realidad parecían pesadas. Creo que me han secuestrado. Secuestrado amistosamente. Midoriya miró a Hayate, quien en realidad no era mucho más bajo que él. Él se inquietó. Gekun-san, ¿es tu hermano? Bueno, comenzó Kei, solo para ver cómo Hayate le lanzaba un onigiri envuelto a Shinsme. Luego volcó la diminuta bolsa de la compra y demostró definitivamente que, una vez más, había decidido comerse su comida. Actualmente es mi hermano menos favorito. Hayate, ¿qué diablos? Hayate le sacó la lengua. Único hermano. Shinsme se encogió de hombros y retrocedió para observar la carnicería. Ya estaba desenvolviendo su merienda, porque sabía que no debía involucrarse en este desastre. Disculpe, Midoriya-san, dijo Kei mientras pasaba junto a Shinsme. Se inclinó brevemente ante Midoriya. Lamento que Hayate interrumpiera tus compras de la tarde está bien, trató de decir Midoriya. Pero necesito hacer algo muy rápido, finalizó Kei. Hayate ya estaba corriendo. Chico listo. Midoriya observó a los hermanos Gekma hasta que estuvieron completamente fuera de vista, aparentemente Hayate huyó para salvar su vida. Sí. Itoshi mordió su onigiri y lo masticó un rato antes de responder. Conócela y te darás cuenta de que así es ella en realidad. Midoriya parpadeó como un burro. Wow. Así, no es en absoluto como se comporta ella en la escuela. Ni siquiera cerca. Capítulo 35. Doppelganger. El lunes se reanudaron las clases para los alumnos de estudios generales. En cambio, los niños héroes se fueron a sus pasantías, dejando a la UA sin 39 tontos vibrantes y un Bakugan.
Por lo que dijeron Ida y Uraraka, los niños iban a terminar por todo Japón durante la semana. Uraraka iba a visitar Gunea y aprender artes marciales, mientras que Midoriya estaba destinado al cuidado de un héroe mayor llamado Gran Torino. Ida se quedó con la agencia Teami Daten de su hermano, y habían escuchado rumores de que Todoroki eligió la agencia de su padre y Bakugou se fue a la base de operaciones de Besgenist. Kei simplemente se alegró de que por una vez pareciera que iba a ser una semana tranquila. Acabas de maldecirte de una manera espectacular. ¿Qué tan propensa a desastres puede ser esta maldita escuela? Y no fue contratado con el propósito expreso de lidiar con sus conocidas propiedades que atraen desastres. Kei intentó no pensar en eso la mayor parte del tiempo. Hizo un trabajo bastante bueno al no pensar en mucho cuando estaba en la escuela. A estas alturas ya era un talento cultivado. Aparte de Kayama Sensei y Present Mic, la mayoría de las voces de los profesores simplemente se mezclaron. Y entonces sucedió algo que no había sucedido desde la primera semana de clases. «Oh, ¿necesitabas algo?» Cementos le preguntó al estudiante que asomó la cabeza al salón de clases. «Gekm-san, ¿podrías venir conmigo? Un profesor quiere hablar contigo». «Bien». Kei se puso de pie y salió de la habitación tras el mensajero, quien finalmente la llevó a las oficinas de la facultad nuevamente. Habían pasado un par de días desde la última vez que lo visitó, lo que probablemente era un récord si ignoraba el periodo previo al festival deportivo. Sensei habría estado muy orgulloso si Kei realmente le estuviera dando actualizaciones diarias. Al menos, se reiría de su situación una vez que Obito se lo contara. El mensajero se fue inmediatamente y Kei miró hacia la puerta de la oficina con una vaga sensación de inquietud que podría haber sido nerviosismo real en otra persona. Tal como estaban las cosas, simplemente estaba cansada de que la manipularan cuando había mejores cosas que hacer. Kei ahora contaba asistir a literatura moderna en esa categoría. La escuela había bajado sus estándares. Ella cruzó la puerta. Kei de alguna manera no se sorprendió al descubrir que Aizawa Sensei y Blood King eran los únicos dos profesores en la oficina de la facultad. Sus clases se fueron a diferentes ciudades durante el resto de la semana para realizar sus pasantías. Lo sorprendente fue que, maravilla de maravillas, Aizawa Sensei estaba realmente despierto. Me estaba yendo, dijo Blood King, y Kei salió por la puerta para dejar pasar al maestro de 1B. A nivel personal, en realidad le gustaba más que Aizawa Sensei únicamente porque había encontrado una publicación en línea en la que aparecía sin disfraz con su mascota Bulldog. Por otro lado, Kei no tenía idea de lo que él pensaba de ella a cambio. Tal vez era mejor mantenerse fuera de su camino siempre que fuera posible. No era como si ella pensara en su clase como algo más que una nota al pie de página de una misión en circunstancias normales. Ah bueno. Cada nueva experiencia vino acompañada de algunas oportunidades perdidas que quedaron al costado del camino. ¿Qué estás esperando?, preguntó Aizawa Sensei, y ese fue el mensaje de Kei para sentarse en una silla de oficina abandonada frente a él. Supuso que no era un gran misterio quién la había llamado aquí. Aizawa Sensei, dijo Kei con una pequeña reverencia, que era lo que alguna vez recibiría de ella. En realidad, no le desagradaba a Aizawa Sensei, eso habría implicado que tenían más contacto del que tenían, pero respetaba su moral y sus métodos hasta cierto punto. Las emboscadas eran extremadamente pragmáticas. Se esforzaría más allá de su límite para proteger a sus estudiantes, y Kei lo entendió. Kei también estaba seguro de que el respeto no era mutuo. Sabía que mucha gente en ambos lados de la división del mundo la consideraba más un arma andante que una persona. ¿Qué le has estado enseñando a Shinsmo?, preguntó Aizawa Sensei, yendo directamente al grano sin fanfarrias. Típico de las otras veces que había hablado con él. Él también parecía igual de cansado. Autodefensa básica, respondió Kei, igual de directo. Ella trató de responder de la misma manera mientras marcaba con sus dedos. Junto con algunos ejercicios generales de acondicionamiento físico, porque los necesitaba para competir exitosamente en el festival deportivo. Sin entrenamiento de Kulex. Lluvia de ideas estratégica limitada. Ella bajó la mano. Shinsm-kun hizo el resto por su cuenta.
Aizawa Sensei no parpadeó. Conociendo su Kirk, probablemente habría sido más intimidante si Kei realmente tuviera uno para cancelar. Y si el chico no siempre parecía necesitar urgentemente gotas para los ojos. Kei se cruzó de brazos. ¿Estás interesado en Shinzn-kun? No era ni remotamente una pregunta, y Aizawa Sensei no respondió. Kei consideró sus opciones. Aunque, sí, en realidad no era asunto suyo lo que Aizawa Sensei hiciera o dejara de hacer, ella nunca había sido del todo capaz de dejar que los misterios desaparecieran. A veces las respuestas eran peores que la curiosidad, pero sabiendo las cosas era como se las había arreglado para vivir después de los 13 años. 15 años y contando. Demonios sí. Tendría que tirarle un hueso a Aizawa Sensei para recibir algo a cambio. Probablemente lo suficientemente fuerte como para causarle una conmoción cerebral. No. Shinzn-kun quiere ser un héroe más que nada. Si le das una oportunidad, la agarrará con ambas manos, dijo Kei después de un rato. Mientras te ataca todo el tiempo, porque es bueno en eso. Se inclinó de nuevo, exactamente en el mismo ángulo que había hecho antes. Si eso es todo, necesitaré una nota para regresar a clase. Todavía no, dijo Aizawa Sensei. Kei volvió a sentarse en su lugar. Ella no preguntó si su asociación con Shinzn estaba afectando sus posibilidades de convertirse en un héroe. Si bien ella y Aizawa Sensei no se agradaban mucho, Kei sabía lo suficiente sobre él por observación como para descartar la idea de que había dejado que su parcialidad afectara la forma en que manejaba las perspectivas de Shinzn. Aizawa Sensei había sido quien habló durante el festival deportivo en nombre de todos los que no tenían un Kirk físico, incluso elogiándolos indirectamente mientras descartaba la portada de Kei. Si él realmente sucumbiera a los peligros de la elaboración de perfiles de Kirk, se sentiría decepcionada. Incluso si no fue su decisión. Pero Aizawa Sensei no parecía interesado en continuar con esa línea de pensamiento. Cambiaste tus métodos después de tu primer encuentro con el combate. ¿Por qué? Kei recordó, mirando hacia los azulejos del techo. Ella había luchado en un modo visualmente similar a una furia primaria durante el incidente de la USG, pero Kei no había sido la figura central en la siguiente confrontación con Stein. Además de golpear el ánimo de la gente durante el festival deportivo, la habían mantenido al margen. No era como si fuera a quitarse los guantes figurativos frente a un grupo de niños. Eso habría sido una exageración completamente injustificada. En ese momento, estaba más ocupada tratando de mantener ocupado a un enemigo duro, dijo Kei, dejando de lado el pequeño detalle de que no sabía que Mu podía regenerarse antes de arrancarle las extremidades del cuerpo. O el suyo. No había recibido ninguna actualización sobre qué diablos implicaba hacer Chicken Fasemk Murder. Y luego estaba el otro tipo. Modifiqué mi respuesta basándose en lo que pensé que el enemigo podría quitarme y sobrevivir. Me excedí y ya estaba disciplinado por mi visión de túnel. Al ser expulsado del edificio. Se podría argumentar que eso era casi justicia, si así lo quisieran. Aizawa se limitó a seguir mirando. Probablemente así era lo que se sentía al tratar con Batman, pero con una superpotencia. Excepto que su superpoder era básicamente derribar a alguien más hasta alcanzar la fuerza humana estándar, así que tal vez eso lo convirtió en lo que Batman quería ser cuando creciera. En cuanto al incidente que me perdí, dijo Kei, mientras Isobu ya estaba pensando en formas de contrarrestar el Kirk de Stein en caso de que se topara con él sin sus chicos, revisé los escenarios más probables con ellos con anticipación, para que pudiéramos incluso trabajar por separado bajo las reglas de enfrentamiento adecuadas. Fue un éxito. Se recostó y finalmente volvió a encontrarse con la mirada de Aizawa. Pero hay algo que me ha estado molestando desde que comencé a vivir en Musutafu. Una chispa de interés parpadeó en la mirada de Aizawa Sensei, pero fue sofocada por una apatía afectada antes de que Kei pudiera atacar. ¿Y qué tiene que decirnos tu perspectiva externa? Has tenido tiempo de observar el mundo. La idea había surgido de las profundidades de la ficción de superhéroes de épocas pasadas, pero Kei aún podía recordar la esencia. Buscó en su memoria y en la de Isobu, y encontró la cita relevante bajo un acento ruso y 2 capas de método de actuación.
Si pudieras hacer sangrar a Dios, la gente dejaría de creer en él. Solo tengo que sentarme aquí y ver cómo el mundo te consume. Tony Stark no era Yaji-sensei/All-Might, pero a veces los puntos de la trama y los destinos tenían una forma de repetirse. Kei no entendía el mecanismo por el cual All-Might asumió su forma demacrada, pero claramente alguien ya había puesto el primer clavo en su ataúd. La gente sana no tenía ese aspecto. Este mundo dependía tanto de su fe en los héroes, y All-Might, con diferencia, más que todos los demás candidatos, que la paz estaba llegando al punto de ruptura. Puede que el incidente de la USG no haya sido la campana de la cena, pero los buitres ya estaban dando vueltas en círculos. Kei no quería ver cuántos golpes más podría soportar el sistema antes de que toda la bestia colapsara. La paz que estamos experimentando tiene un único punto de falla, dijo Kei, como si esperara que a las paredes les crecieran orejas, y eso es, preocupante. Lo cual fue quedarse muy corto. Ante el leve asentimiento de Aizawa-sensei, ella explicó en voz baja. El símbolo mundial de la paz es poderoso, genuino y me gusta mucho, pero no crecí pensando wow, All-Might siempre salvará el día. Y aquí todo el mundo parece darlo por sentado. Si All-Might muriera mañana, aunque espero que sea secretamente inmortal, entonces la gente perdería la fe en los héroes como nunca antes. Simplemente no es sostenible seguir poniendo las esperanzas de todos en materia de seguridad social en una sola persona. Kei apoyó la barbilla contra los nudillos mientras palpaba el problema y se preguntaba cómo expresarlo con palabras de una manera que fuera convincente, incluso si no le agradara a Aizawa-sensei. Si Kei conociera su suerte y pudiera hacer una predicción sobre cómo tendían a funcionar los mundos con superhéroes, entonces las décadas de paz pronto pasarían factura. Es posible que el director Nezu no haya explicado la forma de la amenaza a Keiwa-sensei, pero Kei no necesitaba ser un estudiante de literatura para saber que había muchas cosas por venir. Era un sentimiento basado en la convención del género y en la intuición, pero estaba ahí. El historial de Kei de sobrevivir después del nacimiento de Naruto se redujo a seguir ese instinto como una brújula. Esta vez no temía por su seguridad. Estaba preocupada por los miles de niños que asistían a la UA en ese momento exacto. Kei supuso que era otra razón por la que Sensei la había elegido para esta misión. Aunque a menudo parecía inaccesible, podía llegar a preocuparse por las personas más rápido que muchos de sus compañeros de años sin renunciar a ninguna otra ventaja de su experiencia. No es que le contaría eso a Aizawa-sensei. La capacidad de delegar fue lo que al final hizo que el cambio fuera sostenible. Sensei entregó el trabajo a sus subordinados cuando sabía que sus habilidades superaban las suyas en una especialidad determinada. Aquí, el conocimiento de Kei valía su peso en oro. Hay miles de héroes en todo el mundo que deben su impulso actual a la inspiración de All-Might y personas como él, explicó Aizawa-sensei en voz baja. Kei no preguntó si Aizawa-sensei era uno de ellos, porque realmente no tenía idea de cómo preguntar cuántos años tenían todos sin dejar de decir cortésmente. Incluidos no pocos de nuestros estudiantes. Kei asintió lentamente. Me vinieron a la mente el primer Hokage y su irregular legado, aunque las razones de Kei para considerar a Senju Hashirama como un pésimo modelo a seguir tenían más que ver con su falta de previsión que con otra cosa. Hemos tenido algunas personas como él. Al final no son tan importantes. Y una buena parte de ellos estaban muertos. Pero la fama significa enemigos, como hemos visto. Una vez puede ser una casualidad, dijo Kei, cerrando los ojos mientras escuchaba el murmullo de los pensamientos de Isobu. 2 veces podrían ser coincidencias si hay un segundo encuentro con los villanos. Pero 3 son un patrón, y cada incidente podría ser una escalada. Aizawa-sensei permaneció en silencio durante un largo rato. Lo suficiente como para que, si él fuera un invitado en su casa, Kei podría haberle ofrecido té. O, si él no fuera un invitado y estuviera pasando el rato como Batman esperando para tenderle una emboscada, ella literalmente podría haberlo echado de su edificio y al diablo con los balcones del 5º piso. Era un poco felino, por lo que probablemente lograría aterrizar de pie. Dijo finalmente Aizawa-sensei. Kei lo miró. Has dicho tu artículo y estás llegando a conclusiones que otros quizás no.
Mantén agudas esas habilidades de observación. Ya estaba sacando el saco de dormir amarillo de debajo de su escritorio. Con su otra mano, Aizawa Sensei lanzó un pase de papel firmado para que cayera limpiamente en la mano abierta de Kei. Estás quemando tiempo de clase ahora. Se puso de pie y se guardó el pase en un bolsillo. Que tengas una buena siesta, Aizawa Sensei. Vete ya, fue su respuesta de mal humor. Alguien se había perdido la hora de la siesta. Kei esperó hasta que Aizawa Sensei desapareciera debajo de su escritorio para hacer una mueca porque, a diferencia de algunas personas que podía nombrar, él no tenía un superpoder literal para detectar el descaro. Gracias a su condición de Hinchiriki, había tenido que interactuar con más de unas pocas personas a las que no les agradaba por razones fuera de su control, pero tratar con héroes que lo hacían siempre parecía ponerle los dientes de punta. Deberíamos, no. Kei se puso de pie con el pase en la mano, pero terminó sosteniendo la puerta abierta para que alguien más entrara. Fue lo más educado. Vladkin, que ahora llevaba un montón de documentos que podrían haber venido del centro de administración, le hizo un gesto con la cabeza al pasar y arrojó toda la pila sobre un escritorio decorado con recuerdos de Present Mic. Ah, entonces lo habían elegido como recadero de la oficina. Siempre es un honor. Gracias, y Vladkin se interrumpió una vez que vio bien su rostro, mirando inmediatamente en busca del capullo amarillo de Aizawa Sensei. Ah. Regresa a clase, ¿de acuerdo? Sí, señor, respondió Kei, y una vez más salió corriendo de la sala de profesores. No fue tan rápido como para perderse el intercambio que siguió. No sabía que tenías un hijo, era ser. Vladkin se rió. No. ¿Seguro? No lo hago, así que déjame en paz ya. Como el infierno. Voy a ir a buscar a Mick. Kei regresó a literatura moderna sin esperar el resto de esa conversación. Una vez allí, hizo una adición a su boceto a medio terminar de Isobu masticando adorablemente una medusa. Después de unos cuantos trazos cuidadosos con el lápiz, su mejor compañero cerebral estaba mordisqueando un garabato de Eraserhead con el pelo revuelto. Me gusta la mirada. Yo también, pensó Kei mientras añadía líneas cruzadas. Si quieres hacerlo más preciso, Isobu se calló, como si se diera cuenta por una vez de que podía ser un poco exigente. Pégame. ¿Estás siquiera prestando atención? Shinsm siseó desde su escritorio diagonal. Absolutamente, mintió Kei, y añadió algunos cuernos extra porque Isobu los quería. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a la última pregunta, Gekm-kun? Preguntó Cementos desde el frente. Kei no lo sabía. Consultar con Isobu tampoco arrojó respuestas, porque estaba mucho más interesado en su imagen de garabato infligiendo dolor a otro sujeto de garabato. Por lo tanto, todo lo que dijo fue expansionismo militar. No, dijo Cementos, mientras la clase reía entre dientes. Kei se encogió de hombros y dejó a un lado su cuaderno de arte secuestrado, adoptando un aire de cortés desinterés durante el resto del tiempo de clase. No la golpearon con tiza ni la volvieron a interrogar, pero mirar al vacío justo encima de la cabeza de Cementos tuvo una manera de hacer que el resto del periodo transcurriera asombrosamente rápido. Por eso había desarrollado esa personalidad más holgazán en primer lugar. Como ocurre con toda actuación, era más fácil lograrlo si la máscara encajaba. Después de clase, Shinsm intentó suavizar el desastre que siempre fue Modern Lit ayudándola a estudiar con él en la biblioteca antes de entrenar. Le ayudó exactamente tanto como siempre, apenas en absoluto, pero al menos lo intentó. Hacer que Kei pasara el trabajo del curso por la cabeza fue un esfuerzo similar a intentar perforar una montaña con sus propias manos, pero Shinsm no habría venido a la OA si no tuviera el impulso para enfrentar los desafíos. Aunque también se librará de intentar una carrera de 5 kilómetros al mismo tiempo. A cambio, Kei se abstuvo de contarle su teoría sobre el interés de Aizawa, porque no quería maldecir la posibilidad diciéndola en voz alta.